Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio Paulina Bodanovich, senadora del Partido Socialista, ex abanderada presidencial de esa tienda, y mucho que conversar en una jornada repleta de noticias que comenzamos con estos titulares. El presidente Gabriel Boric dijo que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie está sobre la ley. Esto luego de que la vocera subrogante de gobierno pidiera a la Fiscalía aclarar si efectivamente se había solicitado pinchar el teléfono del jefe de Estado en medio de las investigaciones de la lista Procultura del caso Convenio y en medio de fuertes críticas de parlamentarios oficialistas al Ministerio Público. Hoy se inscribieron los candidatos del oficialismo que se van a medir en las primarias del 29 de junio. Los 4 postulantes resaltaron la unidad del pacto, llamaron a la democracia cristiana a sumarse al bloque y criticaron la división de la oposición que llegaría a la primera vuelta de noviembre con 6 abanderados. En temas internacionales, justo en medio de los 100 primeros días de Donald Trump, la economía estadounidense registró su peor trimestre desde 2022. El PIB se contrajo un 0,3%, lo que implica una fuerte desaceleración respecto a 2024. Pese a las bruscas medidas económicas de Trump, el mandatario culpó a Joe Biden por las débiles cifras. Y en el deporte, la Conmebol dio a conocer la sanción para Colo-Colo tras los incidentes sufridos en el partido de Fortaleza por Copa Libertadores. La Confederación determinó una derrota del cuadro albo por 3-0 ante el elenco brasileño, además de una multa económica de $80.000 y la exigencia de jugar sin público durante los próximos 5 partidos de local. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Nadie está por sobre la ley, respuesta del presidente Gabriel Boric tras la cuenta pública del fiscal nacional Ángel Valencia en medio de las tensiones por el presunto interés del Ministerio Público de intervenir el celular del mandatario en la investigación de la lista Procultura del caso Convenios. Francisca Cárdenas con el informe. Presidente, ¿cómo están las relaciones? ¿Cómo están las relaciones con el Ministerio Público? Fiscal, ¿cómo se toman los emplazamientos del gobierno? 11:55 de la mañana, y así estaban los ánimos antes de iniciarse la cuenta pública de la Fiscalía Nacional en medio de una tensa semana tras revelarse la intención que habría tenido el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de intervenir el teléfono del presidente Gabriel Boric en la investigación a la Fundación Procultura, una de las aristas del caso Convenios. Cuando se generan tensiones en las instituciones, siempre hay que volver a los principios de justicia. Yo como presidente de la República, como jefe de Estado, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie en Chile está por sobre la ley. Y yo personalmente, todo el gobierno, siempre, y es la instrucción que yo he dado, va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia en cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Definición del mandatario luego que la vocera de gobierno pidiera al Ministerio Público que aclarara si era efectivo que se había pedido la medida intrusiva contra el jefe de Estado, algo que en opinión de La Moneda podría comprometer la seguridad nacional, punto que, sin embargo, el presidente evitó responder. Y es fundamental que esas conversaciones, que de ser conocidas por terceros, podrían comprometer la seguridad nacional, tengan el mayor resguardo posible. Y es por eso que nosotros lo que estamos a la espera de aquello, es que el Ministerio Público, que el fiscal nacional Ángel Valencia pueda confirmar o negar este trascendido de prensa. La interceptación, que habría sido rechazada por el juzgado de garantía, se basaría en la amistad y las menciones realizadas por uno de los creadores de Procultura, Alberto Larraín, sobre el interés del mandatario en algunos proyectos de la fundación, la que aumentó 10 veces las transferencias que recibía el Estado entre 2021 y 2022. Pero la vocera, al parecer, no ha entendido la diferencia que existe entre los poderes de Estado. Nosotros no podemos interferir en las decisiones que tome un fiscal, sobre todo si son para investigar delitos. Si a mí me pinchan el teléfono, yo lo acepto perfectamente porque soy un ciudadano como cualquier otro. Me acuerdo las palabras, todos somos exactamente iguales frente a la ley. Yo no solicitaría explicaciones en caso alguno al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es autónomo en la investigación y quien efectivamente tiene que controlar esas medidas intrusivas y estas técnicas especiales de investigación es la justicia, son los tribunales de justicia.
El fiscal nacional descartó que alguien del gobierno le solicitara información para corroborar si hubo o no intención de escuchar al presidente y reiteró que se trata de una investigación reservada con secreto reforzado por la ley de lavado de activos. A la fecha, 45 personas han sido formalizadas, 5 de ellas en más de una causa, lo que eleva el total a 50 formalizaciones. El monto total investigado a nivel nacional supera los 70.000 millones de pesos y ya se han presentado 2 solicitudes de desafuero contra autoridades con fuero parlamentario. Si de filtraciones se trata, la Fiscalía apunta directamente a quienes tienen acceso a las carpetas investigativas y para combatirlo anunciaron una serie de medidas. Nuestro ordenamiento jurídico presenta una debilidad normativa significativa que dificulta o derechamente imposibilita asegurar una adecuada reserva de los antecedentes de la investigación, lo que redunda en serias dificultades para controlar las filtraciones. La ley obliga al Ministerio Público, en determinadas circunstancias, a entregar copias de toda la investigación a personas que ni siquiera son víctimas del delito y que tampoco enfrentan sanciones en caso de revelar esa información reservada. Balance de la Fiscalía, encabezado por sus máximas autoridades, que finalizó con la intención de limar asperezas en medio de las polémicas filtraciones que incluso algunos ya advierten en el Congreso insistirán la próxima semana en la remoción del fiscal Cooper. Bueno, la novena sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo interpuesto por Manuel Monsalve, por lo que va a seguir en prisión preventiva en el marco de la investigación por los delitos de violación y abuso sexual. En su argumentación, los jueces sostienen que no encuentran justificación por la cual la Defensoría Penal Pública no impugnó la resolución judicial vía recurso de apelación y que usar el amparo deviene, según los sentenciadores, una afectación inaceptable del principio constitucional del debido proceso que dicen garantiza el derecho de los litigantes a un procedimiento racional y justo. En tanto, la defensa ya anunció que luego de la determinación de hoy van a recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema para tratar de insistir en que se revise la legalidad de la sentencia de primera instancia con el fin de excarcelar a Monsalve. Durante esta tarde, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores llegaron a un acuerdo para el reajuste del salario mínimo. Este acuerdo, firmado por los ministros de Hacienda y Trabajo, contempla un aumento del ingreso mínimo desde los actuales 510.620 pesos a 529.000 a partir de mañana, lo que equivale a un alza de 3,6%. Además, ambas partes también acordaron un nuevo aumento para enero de 2026, fecha en la que se llegaría a 539.000 pesos. Durante las negociaciones también se abordaron ajustes al subsidio único familiar y la inyección de recursos para el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Este acuerdo para un aumento del salario mínimo se logró tras varias jornadas de negociación entre el Gobierno y la CUT y ahora el proyecto deberá ser enviado al Congreso para su discusión y aprobación. Hoy el INE entregó nuevos resultados del censo 2024. En esta ocasión informó cifras de natalidad y también mostró un significativo aumento de la población migrante. María Luisa Carrión nos cuenta. Por fin tengo la cédula de identidad. Es una oportunidad para tener trabajo, una estabilidad. Como todos no hablan español, entonces para el asunto de idioma, estoy acá para ayudar tanto a los haitianos, también a los carabineros. Estamos tiempo y aportamos también acá al Estado, ¿no? El deseo mayor de nosotros es regresar a nuestro país. Del intenso proceso migratorio que ha vivido nuestro país hemos dado cuenta en los últimos años. Ahora, las cifras entregadas por el censo vinieron a ratificar esta realidad. El porcentaje de población procedente de otro país se ha duplicado entre 2017 y 2024, llegando en la actualidad a 1.608.650 personas. Es claro que no se trata de un fenómeno nuevo de la historia de nuestro país, pero naturalmente la cantidad y las características de este flujo son bien distintas a lo que conocíamos. En los resultados del censo pasado, del 2017, ya se había comenzado a capturar parte de esta transformación y hoy podremos empezar a profundizar sobre su evolución en los años más recientes. Porque los datos son claros, el 30% de los migrantes llegaron entre 2017 y 2019. Es después del 2017 donde la situación regional sufre el cambio más sustantivo, ¿no es cierto? La crisis humanitaria en Venezuela se agrava,
y de ese agravamiento. Lo mismo sucede en Haití y otros países, y también que es un contexto post-pandemia que azotó muy fuertemente a nuestra región. Y si en décadas anteriores la mayor participación era de la población argentina y peruana, ahora lidera la venezolana. Del total de personas que residen en el país, 8,8% corresponde a inmigrantes internacionales. En el norte observamos las regiones con mayor porcentaje de participación de la población migrante respecto a sus habitantes, en este caso Tarapacá con un 23,2%. Y al contrario, del Maule al sur se encuentra la menor cantidad, siendo la región de Los Ríos la con más bajo porcentaje. Del total de migrantes extranjeros, poco más de la mitad son mujeres y la gran mayoría tiene entre 15 y 64 años. Históricamente la natalidad, la mortalidad han sido los principales determinantes de los cambios demográficos, pero en los últimos años también, de nuevo es el caso de muchos países, pero también de Chile, que se ha vuelto un importante país receptor de personas migrantes. Entonces la migración pasa a tener un papel importante también en los cambios demográficos. Y no solo en Chile, porque este es un fenómeno mundial del que nuestro país no queda ajeno. En el globo también aumentó al doble la población migrante si se compara con la década del 90, siendo hoy en día 300 millones de personas. Es un país muy atractivo en la región, yo eso seguiría decir, principalmente porque tenemos una economía sólida comparativamente hablando, y el peso es una moneda muy buena para enviar remesas. Entonces eso nos posiciona como un país regional que es muy accesible, y ahora también con el cierre de frontera de Estados Unidos nos podemos posicionar como un país también bastante deseable. Así, somos uno de los principales países receptores de la región. No son pocos los que creen que junto al debate de la migración se debe sumar el componente de fecundidad, porque podría ser una oportunidad para el país de recibir población dado el envejecimiento de la nuestra. La tasa se redujo, atención, 9 puntos en los últimos 7 años. La tasa de natalidad empezó a bajar desde los años 60 en adelante. Probablemente ha sido más acentuada la baja desde el año 1990, año en que hubo algo más de 300.000 nacidos vivos en el año, y de ahí en adelante la baja ha sido más pronunciada, exagerándose más aún en la última década. Se redujo el número de mujeres que quieren tener hijos y el promedio de ellos, un fenómeno difícil de revertir a juicio de los expertos. Segunda entrega de resultados del censo que viene a complementar el de la población censada informada en marzo, a la espera de los resultados finales que se conocerán en enero de 2026. Por fin tengo. Y lo pueden revisar esta información en nuestra página web, porque se produjo la renuncia de la senadora del Partido Republicano a esta colectividad, ahora ex senadora de esta colectividad, Carmen Gloria Aravena. Todo esto en el contexto de que ella es parte de la Comisión para la Paz, que está estudiando una solución, una propuesta de varios puntos de la idea de avanzar en el tema de la Araucanía, ¿no? El Partido Republicano no está de acuerdo con esta comisión ni con su trabajo, aunque no se ha conocido públicamente la propuesta, y como ella sí está dispuesta a firmar y cree que es un buen acuerdo, entonces ha renunciado al Partido Republicano y ha expresado básicamente que le parece que sí es un buen acuerdo. El Partido Republicano concurrió a la conformación, ahí veíamos por ejemplo a Ruth Hurtado, la secretaria general de la colectividad, concurrió a la creación de esta comisión, pero no está de acuerdo con la forma en que ha funcionado la idea, y también vemos ahí vemos a Rafael Moreno y vemos al senador Buenchumilla, que son partes integrantes de esta comisión que tiene gente de todos los sectores políticos de distintas sensibilidades, y que ha tomado como decisión que cada cosa que se plantee va a ser por unanimidad, llegar a un consenso, su objetivo. Están hasta esta hora negociando los últimos temas y por lo tanto prefirió mantenerse en esa línea la senadora que básicamente seguir en la colectividad. Nos vamos entonces cuando son las 8:14 a una pausa y regresamos con más aquí a CNN Prime. Unidad por Chile, así se llama el pacto oficialista integrado por los candidatos presidenciales del conglomerado que está en el gobierno. La inscripción se concretó con 4 postulantes y sin la Democracia Cristiana, que de hecho no
está en el gobierno, pese a la insistencia de algunos falangistas que llaman a apoyar a la exministra del Interior, Carolina Toá. Los detalles con Macarena Román. En el orden en que estarán en la papeleta, así del 1 al 4, los candidatos del oficialismo caminaron desde la sede del Frente Amplio hasta el Cervel, es decir, poco más de 150 metros. Que la gente pueda elegir de manera transparente quién va a ser su candidato y me alegra que hayamos logrado este pacto para primaria. Un pacto que no fue fácil sacar adelante. La carrera comenzó con 6 precandidatos y se inscribieron finalmente y en el plazo límite 4 representantes de los 8 partidos oficialistas. Con el trámite oficializado y la lectura de la declaración política, solo restaban los discursos de los candidatos que de ahora en adelante representan al Pacto Unidad por Chile. Al frente lo que van a encontrar es desorden, es incapacidad. No pueden hacer un acto como este, no son capaces de organizar un desayuno en conjunto. Para que en nuestro país las mujeres no retrocedan en derechos. Para que no les pase a los jubilados lo que les está pasando en otros lados que son allende la cordillera. Y ojalá se junten más banderas del mundo progresista para asegurar un triunfo, para transformar Chile, para responderle a ese pueblo que todavía nos espera. Así es que con la fuerza de nuestra historia y con la convicción de ese futuro, vamos a esta primaria, vamos a la presidencial. Primarias que tienen un hecho confirmado. La Democracia Cristiana no dio su brazo a torcer para acceder a estos comicios junto al oficialismo, una decisión que pesa al parecer en todos los partidos de gobierno. Sí, hubiera esperado, hubiera sido interesante que se manifestara aún mayor amplitud. Pero lo ideal hubiera sido que en este minuto la democracia cristiana, el pueblo demócrata cristiano estuviese aquí. Se ofreció a la democracia cristiana participar en esta primaria, ellos una decisión legítima, que yo no comparto, pero que es legítima, han decidido restarse, pero vamos a estar después todos trabajando porque el progresismo necesita a la democracia cristiana. ¿Se suman al final? ¿Está bien? La necesitamos. En la DC al menos no cierran la puerta a apoyar a quien salga electo en estas primarias, aunque el presidente del partido también reconoce que no es lo mismo que gane Carolina Toá a que lo haga Janet Jara. Y en el segundo tiempo vamos a resolver en función de quién gane la primaria, eso es así. Ahora, no es una decisión que tomo yo, es una decisión que toma las bases de la democracia cristiana y eso lo veremos después de los resultados. Yo estoy convencido que lo nuestro no es el camino propio, yo estoy convencido que lo nuestro es converger con el socialismo democrático, pero no nos anticipemos, quedan 2 meses para eso. ¿Le gustaría que gane Carolina todas esas primarias? El resultado de las primarias lo resuelve quienes están en las primarias. Y yo creo que lo que hay que hacer es dejar a la democracia cristiana tranquila, no tironearla y que la democracia cristiana tome sus propias decisiones. Creo que eso es lo correcto. Aunque es difícil que estén tranquilos al interior de la DC, mientras su candidato define la postura de no transar ante el oficialismo, algunos militantes piden recapacitar. La demócrata cristiana y ex gobernadora del Maule, Cristina Bravo, confirmó, por ejemplo, que se sumará al equipo de Toá, y no es la única que considera que esa es la opción correcta. Yo creo que hay que apoyar a la persona que más posibilidades tiene. Como Carolina Toá, creo que es importante que nos unamos ante una sola figura porque tenemos que demostrar fuerza como un bloque y no podemos perder espacio. Seguramente mucha gente independiente que usualmente vota de manera moderada, que vota por la democracia cristiana, va a concurrir a esas primarias y va a votar seguramente por Carolina Toá. Y en ese marco espero que logremos unirnos finalmente con el socialismo democrático y no quedemos aislados. Porque aquí hay 2 hechos al menos. El primero es que la ADC quedó aislada en estas primarias, lo que podría costar caro en la representación parlamentaria. El segundo, que no habrá imágenes como las vistas en las inscripciones pasadas, cuando Carlos Maldonado tuvo la esperanza de inscribir un pacto fallido, cosa que hasta las 23:59 del 19 de mayo del 2021 no sucedió. Y vamos a conversar con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, senadora por esa colectividad. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque el taco nos impidió que llegara hasta el estudio, estaba la voluntad, así que se lo agradecemos igual, senadora. Sí, hola Mónica, hay un concierto en el Estadio Nacional y la verdad es que es imposible el tráfico, así que sí, no se pudo llegar. Ya,
Yo lo primero que quisiera preguntarle, tengo hartas cosas de contingencia extra presidencial que preguntarle, pero obviamente que el tema de su candidatura, yo quisiera preguntarle por qué usted ha sido tan enfática en decir, a pesar de todas las críticas que ha recibido, que su postulación, que solo duró 15 días, no fue un bochorno y no fue tiempo perdido. ¿Por qué? ¿De qué sirvió? Si muchos creen que esto le perjudicó al Partido Socialista. Bueno, porque aquí hay un partido que tiene un comité central, un órgano que representa a dirigentes de todo Chile, más de 100 personas, dirigentes de nuestro partido, tenían la decisión política de que hubiera una visión desde el Partido Socialista en esta primaria y que esa visión la encarnara yo. Es por eso que yo acepté esa candidatura y finalmente también tenía ciertas condicionantes, porque evidentemente una candidatura como la de Carolina Toá, cuando recibe el apoyo de dos de los partidos del socialismo democrático, aparte del PPD, no íbamos a quedar nosotros fuera de aquello en circunstancias de que el Partido Socialista es el partido eje del socialismo democrático. Ese fue el análisis político que hicimos, no dividir la fuerza y finalmente unirnos a esta campaña, pero no unirnos sin condiciones, Mónica. Yo creo que eso es bien importante. Sí, quiero preguntarle de eso, Paulina. De inmediato le quiero preguntar justamente de cuáles son las peticiones que ustedes le hacen a Carolina Toá. Pero antes de eso quisiera preguntarle, ¿usted en algún momento creyó que usted podía, sabiendo que el tiempo era tan corto, que podía llegar a marcar en las encuestas? Bueno, la campaña, Mónica, parte mañana, de manera tal que sin todavía estar en campaña, evidentemente es difícil hacer un análisis. Las candidaturas no necesariamente tienen también la finalidad de estar en los primeros números de las encuestas, pero mira, más allá del análisis de lo ya pasado, yo quisiera decir que para nosotros como partido es importante que la visión de nuestra colectividad, que tiene 92 años de historia, de trabajo por el país y sobre todo por los trabajadores y trabajadoras de Chile, esa visión desde un partido de izquierda responsable, hemos dicho esta es la izquierda que gana, la izquierda posible, esa visión de izquierda va a estar representada en la candidatura de Carolina Toá. Nosotros no nos sumamos a un proyecto ya hecho, sino más bien con una visión de construir un proyecto en común, no solo en la candidatura, sino también de liderar esa visión de izquierda dentro del proyecto del socialismo democrático que creemos necesario para Chile. Paulina, senadora, ¿se puede resumir lo que usted me está diciendo en el sentido de que el PS no va a ser el vagón de cola de esta candidatura? Bueno, yo lo dije anoche en el pleno de nuestro comité central, donde había reticencia por algunos de aceptar la candidatura porque se pensaba que esta es la candidatura del PPD. Esta no es la candidatura del PPD, es la del socialismo democrático y repito, sin el Partido Socialista no existe el socialismo democrático, de manera tal que nuestro aporte va a ser un aporte esencial en lo ideológico, en lo que es el programa, en lo que son las propuestas de futuro. Nos interesa mucho los temas del sector del derecho, digamos, de los derechos de los trabajadores. Mañana es 1 de mayo, recordamos las reivindicaciones que por tantos años ha costado construir y que frente a una derecha que amenaza con privar de derechos a los trabajadores, con privar de derechos a los pensionados, con privar de ciertos derechos que ha costado mucho conquistar, nos parece que es absolutamente indispensable que esta candidatura también refleje aquello. Por ejemplo, la negociación ramal, revisar el tema de los subsidios de cesantía, en fin. Ustedes le van a pedir, por ejemplo, que incorpore la negociación ramal, ¿se lo van a pedir a Carolina Toá? Sí. Perfecto. Vamos a ver qué dice ella también después cuando le preguntemos por esas peticiones. Negociación ramal, decía usted, fortalecimiento de la sindicalización, entre otros temas. Antes de seguir hablando de futuro, quiero preguntarle un par de cosas que se me quedaron en el tintero. Lo primero, en el Partido Socialista, ¿fueron todos leales con su candidatura? La dirigencia y, como digo, el Comité Central estuvo siempre con la disposición y con la convicción de que era necesario levantar esta candidatura. No era mi candidatura, Mónica. No, por eso le digo, con la candidatura que se había decidido en el comité, se lo pregunto de otra forma, ¿hubo lealtad total de todos los dirigentes y militantes del Partido Socialista con la candidatura que el Comité Central había decidido?
Yo soy la presidenta del partido y no voy a hacer jamás comentarios que vayan en contra de mi partido. Todo eso se resuelve internamente y en conversaciones directas con la militancia. No, jamás. Lo que pasa es que Analía Uriarte, que es bien cercana a usted, nos dijo en Tolerancia Cero que ella nunca pensó que los ataques iban a ser tan duros. Bueno, pero mire, ya es pasado. Yo creo que lo importante de esto es que nuestro partido se incorpora con su voz importante de una tradición de 92 años a la candidatura de Carolina Toá. Yo espero que ¿Pero está de acuerdo con Analía o no? Mire, efectivamente hubo ataques al partido y no solo en los últimos días, llevábamos meses soportando bastante asedio, pero como digo, ya no me quiero centrar en eso, yo ya di vuelta a la página. Aquí hubo un comité central que aceptó la declinación de la candidatura, que entendió las razones, que insistió en que yo continuara adelante y que yo le solicité un voto de confianza en orden a que, como presidenta del partido, voy a hacer todo lo posible y así será para que en la candidatura de Carolina Toá esté representado las convicciones del Partido Socialista, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, quiero preguntarle por esa candidatura, pero antes, hablando de algo que se enlaza con el pasado y tiene que ver con el futuro. Su futuro senatorial, quiero preguntarle si es efectivo que yo tengo por lo menos 3 fuentes que me confirman que a usted le ofrecieron en todo este proceso para que usted se bajara, blindarla en la senatorial. Quiero saber si eso es así efectivamente. Y lo otro, ¿qué va a pasar por usted? ¿Por dónde va a postular? Mira, todas las especulaciones que ha habido, la verdad es que son bien lamentables. Yo no soy objeto de partida, yo soy una persona que lleva menos de 10 años en la política en primera línea. Fui subsecretaria del gobierno de la presidenta Bachelet, después fui presidenta de su fundación y luego asumí como presidenta del Partido Socialista y como senadora hace 3 años. Por lo tanto, yo estoy en política por convicciones, estoy en política para defender a mi partido, soy la 4ª generación de socialistas en mi familia. El primer secretario general del Partido Socialista fue mi tío bisabuelo, mi hija es la 5ª generación de socialistas, y digo todo esto, Mónica, porque yo no estoy en política para la chanzaca, para cambiar cupos por convicciones. Por lo tanto, todas esas especulaciones yo no las acepto, no voy a ser nunca objeto de eso, porque finalmente, si tenemos que hacer política para ver cómo vamos ahí, yo no estoy para eso. Pero se lo ofrecieron entonces. Otra cosa es que usted no haya querido. No estoy para ese tipo de transacciones. Para mí lo importante es que la voz del Partido Socialista... ¿Y por dónde va a postular, Paulina? Espacio en esa candidatura. ¿Y por dónde va a postular? ¿Por el Maule, por el norte? ¿Está decidido ya o todavía no está decidido? Mire, yo hoy día le escribí a Matías del Río para informarle que en Antofagasta no hay elecciones de senador, porque ayer en un programa él señaló que yo me iba para allá porque de allá era mi familia. Entonces la verdad es que han inventado tanta cosa. En Antofagasta no hay, efectivamente mi familia, los bodanos llegaron. Lo que pasa es que hay más lugares en el norte. Yo no estaba pensando en Antofagasta, estaba pensando, en más lugares. Verdad, Mónica, ¿va por el Maule o no va por el Maule? Mónica, ¿O no está decidido? No, yo soy senadora por el Maule y yo nunca he tenido la intención de irme del Maule. Entonces la verdad es que son especulaciones y como digo, la convicción que tenemos como partido es que nuestras ideas estén en la mesa, estén en la discusión. Ya, por eso, o sea, su intención, para que me quedan hartas cosas que preguntarle, senadora, me quedan muchas cosas que preguntarle. Entonces, su intención es repostular por el Maule. Vamos al tema de Carolina Toá. ¿Cuán cuesta arriba está? Divídame en 2 esta respuesta, por favor. ¿Cuán cuesta arriba está la primaria? ¿Cuán estrecha cree usted que va a ser la primaria? Y gane quien gane, ¿cuán difícil está la primera vuelta? Bueno, yo creo que estamos recién empezando, así que creo que la candidatura de Carolina Toá tiene una fortaleza, que no solamente es la unidad de los partidos que la sustentamos, estábamos viendo cómo la Democracia Cristiana, un sector de ellos, también está propiciando el apoyo de los independientes. Aquí los militantes de la Democracia Cristiana no van a poder votar porque no son parte de esta primaria, sí los militantes de los 8 partidos oficialistas que los sustentamos, pero más allá de los partidos, porque esta no es una primaria para los partidos, esta es una primaria para los independientes. Pero ¿usted cree que va a ser estrecho el resultado, Paulina?
para que la ciudadanía pueda participar y por lo tanto pienso que la candidatura de Carolina Toá tiene esa amplitud donde la ciudadanía va a verse reflejada en un proyecto de futuro, pero con consistencia con las políticas públicas que tanto le han aportado a Chile durante los famosos llamados 30 años, porque aquí hay una continuidad de proyectos muy importantes, desde el auge, la pensión básica solidaria, la educación gratuita y de calidad, la gratuidad, en fin, todo eso también se proyecta en este proyecto de futuro de Carolina Toá, encabezado por ella, pero que es de una parte importante del progresismo. Ya, pero respóndeme lo que yo le pregunté, si cree que va a ser muy estrecho el resultado en estas primarias. Van a ser unas primarias muy difíciles de ganar por un lado y después la primera vuelta, ¿cuán difícil se ve? ¿Usted cree que es imposible el escenario que algunos proyectan de que pasen 2 candidaturas de derecha a segunda vuelta? Mira, yo no soy, digamos, analista, entonces lo que puedo decir es que nosotros vamos a poner todos los esfuerzos porque la candidatura de Carolina Toá llegue a la primera vuelta y creo que ella es una candidata competitiva, una candidata que puede hacerle mucho sentido a la ciudadanía, pero que también garantiza responsabilidad. Nosotros somos una izquierda responsable, una izquierda que puede gobernar, que tiene experiencia en gobernar y que finalmente puede proyectar el país para los próximos 30, 40, 50 años con un buen pronóstico, digamos, con una mentalidad de desarrollo futuro que concilie el crecimiento con el medio ambiente, que concilie el derecho del trabajo, Paulina, una reforma tributaria, en fin. ¿Es un error político, como dijo Sergio Toá, que la DC no se haya sumado a esta primaria apoyando a Carolina Toá? Lo dijo que era un error por la democracia, dijo, por la propia DC, y también aludió a las negociaciones parlamentarias. ¿Cree usted que es un error de parte de la DC? Mire, el Partido Socialista y yo sufrimos meses de crítica por las decisiones que tomamos. A mí no me parece que los partidos amigos tengamos que estar criticando las decisiones de los demás. Aquí hay una decisión que tomó la democracia cristiana, que es legítima, que puede que no nos guste, pero que finalmente es legítima. Y yo soy respetuosa de eso y creo que nosotros como progresismo necesitamos a la democracia cristiana, necesitamos a lo que representa la democracia cristiana en nuestro país. Históricamente, porque fue un partido muy transformador en sus inicios, en el gobierno de Frei Montalva implementaron la reforma agraria, ahí hay personas muy valiosas y además le digo, en todo Chile, en el Maule, en todas partes hay bases demócratas cristianas. O sea, no hay que amenazarlos, entre comillas, o hacer amenazas veladas con que esto podría afectar la negociación parlamentaria con la DC. Es que, ¿sabe, Mónica? La unidad no es electoral. Yo creo que lo electoral es una parte, pero aquí tiene que haber unidad política, unidad de futuro, unidad de acción. Y yo a lo que llamo es a la unidad del progresismo. Nosotros como partido tenemos un mandato de nuestro congreso ideológico que nos mandató a la mesa del partido, a mí como su presidenta, a trabajar de una unidad desde la DC al PC y vamos a seguir en eso. Por lo tanto, desde el Partido Socialista está toda la voluntad para que integremos una lista parlamentaria única donde la DC también esté considerada. No los vamos a dejar abandonados porque los necesitamos y porque Chile los necesita. Chile los necesita para que venzamos a la derecha, a esa derecha negacionista, a esa derecha que defiende el golpe de Estado, a esa derecha que defiende las violaciones a los derechos humanos y que quiere quitarle las pensiones a la gente, que quiere que no se vacunen, en fin, ya para qué vamos a seguir con la larga lista de amenazas de la derecha y de la ultraderecha en Chile. Quiero ir a un tema relacionado, pero antes, 2 cosas breves si pudiera ser, Paulina. Lo primero es, ¿qué le responde a quienes desde el Frente Amplio, pero también desde el Partido Comunista, criticaron al ministro Montes por su apoyo a Carolina Toá a raíz de la presidencia que pidió el presidente? Entonces, Ibáñez, desde el Frente Amplio, dice que más reconstrucción, menos campaña, estoy resumiendo, y Janet Jara hoy día en Radio Cooperativa dijo el ministro Montes se equivocó. ¿Qué responde usted? Yo creo que tenemos que preocuparnos de las cosas importantes, que todos están en campaña, todos estamos en campaña, Diego Ibáñez está en campaña y probablemente esa cuña le sirve mucho en su electorado, pero con eso no va a reconstruir Viña del Mar. La verdad es que mejor sería que le pida una reunión al ministro Montes y trate de colaborar. Yo creo que estamos todos en un momento importante para el país, hay que darse cuenta de la gravedad de la situación.
yo hice un análisis político en la carta en que decliné la candidatura al Comité Central, donde les señalé por qué era importante la unidad. La unidad no es solo electoral, repito, aquí se necesita una unidad de acción, una unidad de propósito, una unidad de futuro. Nuestra candidatura, o digamos la lista se llama Unidad por Chile, y esto no es un título, no es el nombre y queda ahí. No, la unidad se construye, Mónica, se construye incluso con sacrificios. Entonces, yo llamaría a que nos tratemos con más cariño, con más afecto dentro de lo que es la coalición, porque necesitamos ese cariño, ese afecto para poder avanzar juntos, porque no se puede estar a los encontronazos para después al otro día tener que seguir trabajando juntos. La primaria es una oportunidad para que todos los candidatos y candidatas puedan mostrar ideas. No es para descalificarse, no es para pelear, no es para discutir en términos personales, sino más bien para poner ideas y proyectos políticos similares, pero que por cierto son distintos. Me quiero llevar a estos videos que dio a conocer CIPER, en que aparece Claudio Crespo, ex miembro de Carabineros, en el contexto del estallido social, diciendo, bueno, varias cosas a una persona que estaban deteniendo, que le iban a sacar los ojos, a otro que había tirado el pelo, mandando la foto, dando instrucciones del uso de la escopeta, del disparo de una escopeta lacrimógena, en fin, antidisturbios. Quiero preguntarle cómo valora esos videos y también cómo valora las reacciones que se han provocado a esos videos. Y se lo digo en el contexto, además, bueno, se está llevando adelante también el caso de Gustavo Gatica. Para quienes no sepan, Claudio Crespo, que ha sido absuelto en otro caso, sí ya tiene pendiente esta causa por el caso Gatica. Entonces quiero preguntarle cómo vio usted eso. Yo creo que es muy preocupante que los funcionarios públicos, porque Carabineros son funcionarios públicos, no tengan incorporado, aprehendido con H intercalada, es decir, incorporado en su ser el respeto a las personas. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de la integridad física, de la integridad psíquica, de respetar al otro, de ejercer el cargo como corresponde, porque evidentemente Carabineros y las policías tienen el monopolio de la fuerza, pero eso no significa que pueda haber abusos, que pueda haber tratos degradantes, que pueda haber tortura, que pueda haber homicidios. No solo lo de Claudio Crespo es muy preocupante, también es muy preocupante lo que ocurrió fuera del Estadio Monumental, donde los antecedentes y el informe que ha trascendido señala que hubo un atropello, que lo que se denunció como un aplastamiento por la reja no fue tal. Hay testigos que denuncian que el vehículo de Carabineros no frenó y pasó sobre un niño de 12 años y sobre una joven de 18 años. Yo creo que esto no puede ocurrir en ninguna parte ni bajo ninguna condición. Senadora. Mónica, son hechos muy, muy graves y peor aún que exista, por ejemplo, el candidato Kast diga que va a indultar a quien resultó, digamos, culpable de dejar ciega a Fabiola Campillay. Fabiola Campillay hoy día es senadora, se sienta 2 puestos más adelante de nuestro, una mujer joven con hijos que quedó ciega, y que quedó ciega por estar esperando la micro para ir a su trabajo, o sea, por un disparo de escopetas mal efectuado. Entonces, la verdad es que es muy doloroso lo que estamos viendo. Ahora, quiero volver a lo de Crespo con otra pregunta también sobre el candidato Kaiser, que también habló sobre ese tema, pero antes quería puntualizarle lo siguiente. José Antonio Kast dice que él estaría dispuesto a estudiar un indulto para quien fue sentenciado como culpable por justamente dejar ciega a Fabiola Campillay. Él dice que los Carabineros no salen con la intención de dejar ciega a la gente y que además él tiene muchas dudas y habría que estudiar respecto del proceso, que la familia también del ex carabinero tiene muchas dudas. Hay un fallo judicial, lo quiero dejar en claro, pero que su idea del indulto es porque quiere estudiar aquello. El mismo hecho de que el presidente Gabriel Boric, cuando da uno de los indultos a Mateluna, haya dicho que él lo da porque tenía convicción personal de la inocencia de Mateluna, ¿no abrió también una puerta compleja de cerrar en que se use el indulto desde distintos sectores para distintos casos, porque se
finalmente termine revisando una sentencia judicial? Yo, en el caso de Mateluna y del indulto del presidente Boric, yo fui bien categórica señalando que no soy partidaria de la institución del indulto. Creo que en un sistema democrático donde hay separación de poderes, donde tenemos independencia de los poderes, no corresponde que sea el presidente quien por gracia entregue un beneficio a alguien que ya tiene una condena que ha sido establecida por tribunales independientes con pruebas fehacientes y que existe una verdad judicial, de manera tal que soy totalmente contraria a esto, pero más contraria cuando se hace en términos de una campaña política como la que está haciendo Kast. Él ha mandado a hacer videos, unos documentales sobre toda la situación de Carabineros en el estallido social. Leí que incluso el videasta que ha hecho esto también quiere hacer algunos de Claudio Crespo como para exaltar su valía, y me parece que es súper peligroso porque eso finalmente es hacer apología de la violencia y eso no está permitido en ningún régimen democrático. Hacer apología del mal uso de las armas que el Estado le entrega legítimamente a las policías. Mónica, yo soy totalmente partidaria de que el Estado en su conjunto ataque las condiciones de la inseguridad. He sido autora del proyecto de ley antiterrorista que hoy día permite que Rucalhue esté siendo investigado de esos hechos como ley antiterrorista. Sí. Voté todos los proyectos de seguridad y soy partidaria en un proyecto que ingresé al Congreso de que haya una fuerza de tarea que sea liderada por los militares para hacer cercos de seguridad y que las policías entren en condiciones de seguridad a los barrios a buscar armas y drogas. Por lo tanto, no soy una persona que no tenga un compromiso con la seguridad, sino al contrario, que todo el Estado, con toda la fuerza, pueda ir en búsqueda del crimen organizado, del narcotráfico y ponerle término a estos flagelos. Pero otra cosa muy distinta es que se haga apología de la violencia. Eso no es permisible para nadie, pero mucho menos para alguien que pretende ser presidente de la República. ¿Y a usted le parece que el documental 1 ya es, a su juicio, apología de la violencia? Yo no he visto el documental. Lo que digo es que aquí hay una línea política que se suma al documental con lo que señala Kast y con poner a Carabineros en una situación finalmente de una condena que está ejecutoriada por un tribunal, de señalar que esos hechos los pone en duda. A mí me parece grave que poner en duda la sentencia que es objeto de ese caso. Entonces, a mí creo que lo que corresponde aquí, finalmente, y yo estuve hablando el otro día también con una general en la misa cuando falleció el Papa, estuve al lado mío, estuve con la general que está a cargo del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros. Y ella me estuvo contando en qué consiste todo ese trabajo que ella está haciendo, dirigiendo, y me parece muy valioso que Carabineros hoy día tenga a esa general, que tenga un departamento dedicado a aquello y que no sea una oficinita, sino más bien una entiendo el punto, que se preocupa de formar a nuestras policías con una visión de respeto a los derechos humanos. Ahora, es bien importante también que aquí cuando estamos hablando de quienes critican o no, el actuar y los videos, que son bien fuertes los videos de Claudio Crespo, él dice, lo hice en el contexto del estallido, y le voy a preguntar por las declaraciones de Kaiser, pero se está hablando de él, no estamos hablando de Carabineros. Cuando estamos hablando de la institución, para nada, estamos hablando de Claudio Crespo en este caso, en estos videos que estamos viendo. Kaiser dijo que decirle de todo, son sus palabras, estoy repitiendo sus palabras casi textuales, a un delincuente que estaba destruyendo la ciudad no está prohibido y que no le parece mal lo que ve en los videos porque es en el contexto de un estallido delictual. Estoy repitiendo de nuevo sus palabras, y es más, dice que le asombra que no hayan usado las armas letales en medio de circunstancias tremendamente violentas, como por ejemplo cuando se tira una bomba molotov y empiezan a quemarse dentro dos funcionarias de Carabineros. ¿Cómo vio también las reacciones de Kaiser frente a esta situación? Bueno, yo creo que justificar, por eso digo, Carabineros tiene el uso legítimo de la fuerza. Pero esa fuerza, y esto lo hemos discutido mucho a raíz de las reglas de uso de la fuerza, las famosas RUF, si es proporcional, si es racional el uso de la fuerza, porque evidentemente una persona que está
protestando tiene derecho a ejercer su legítimo derecho a la protesta pacífica. Si esa protesta deja de ser pacífica, si hay hechos de violencia, Carabineros tiene derecho a repeler y a atacar esa violencia, pero no puede ser con medios, digamos, finalmente que constituyan un abuso o un trato degradante o derechamente una tortura. Quemar a alguien o dejar quemarse a alguien es un delito. Eso no está permitido en el uso de la acción policial. La llevo a otro tema, a todo esto. Hay que recordar que el expresidente Sebastián Piñera dijo que a su juicio en el caso de Fabiola Campillay, ratificado es por una sentencia, y en el caso de Gustavo Gatica, donde aún no está en sentencia, está en medio del desarrollo su juicio, para él constituían violaciones de los derechos humanos. ¿Qué esperaría usted de parte de la candidata Evelyn Matei? No solo de la candidata Evelyn Matei, yo esperaría que hubiera un consenso nacional, social, político, amplio sobre la necesidad de respetar los derechos humanos, tal como dice nuestra Constitución, de promoverlos, porque la verdad es que no puede existir una cultura que justifique el maltrato, que justifique la violencia, que justifique los tratos degradantes o las torturas. De manera tal que aquí tiene que haber, así como tiene que haber un consenso sobre la necesidad de la democracia, que la democracia siempre se respeta y se fomenta, también lo tiene que haber sobre los derechos humanos. La llevo al tema de Crispi. Quiero preguntarle si usted considera, porque había un cambio de tono claramente en el gobierno hoy día y ayer, diría yo también, a partir de la intervención del ministro de Seguridad, exministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Qué le parecieron los cuestionamientos que se le hizo al Ministerio Público? De hecho, la vocera, por ejemplo, dijo que estaban a la espera de que se les confirmara si se había pedido pinchar o no el teléfono del presidente. El fiscal nacional dijo que no iban a entregar, ni el fiscal Cooper dijeron que no iban a entregar información de las diligencias, que no correspondía. Hubo cuestionamientos bien fuertes. Quiero preguntarle ¿cómo recibió usted esos cuestionamientos? Bueno, yo en esto siempre he tenido una sola conducta, Mónica. En ningún caso que esté abierto ante la justicia soy partícipe de comentarios, críticas, porque soy respetuosa de nuestra institucionalidad. Lo soy respecto de los tribunales, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, y lo he sido siempre. Por lo tanto, de mí no habrán escuchado nunca cuestionamientos a la institucionalidad. Sí me parece que es importante que respetemos la autonomía del Ministerio Público y que también las diligencias que han sido autorizadas, tengamos conciencia que son autorizadas por un tribunal de garantía. El tribunal tiene que tener algún tipo de indicios para poder dar autorización a eso, y en el caso del presidente de la República lo que corresponde, de acuerdo a nuestra ley, es que esa autorización la dé un ministro de la Corte Suprema. Desconozco más antecedentes, más los que circulan por los diarios, pero la verdad es que no me gusta a mí cuestionar la institucionalidad porque creo que le hacemos un flaco favor a nuestra institucionalidad. O sea, no evalúa bien entonces el emplazamiento que hizo en su momento la vocera, porque hoy día fue distinto el tono del presidente. Por eso lo digo, de mí no van a escuchar nunca aquello, salvo que evidentemente existan pruebas de que no se cumplió por la institucionalidad. Si no hubiera una autorización judicial, evidentemente eso sí constituye un problema. No, lógico, porque aquí tampoco lo que podemos caer es volver a las prácticas que existieron en la dictadura del espionaje político o del espionaje a dirigentes sociales. Eso también es grave, pero en este contexto donde ha habido una autorización judicial es algo que... digamos, una diligencia que está dentro de lo que es la claro, entiendo el punto, la diferencia que hace usted, digamos, qué es lo que constituye básicamente una democracia, cuando hay una autorización, una petición de un fiscal, que a todo esto, por lo que sabemos hasta ahora, algunas cosas se las concedió el magistrado y otras no, le dijo esto no hay fundamento. Entonces, pero no quiero malentender, entonces, entiendo bien, sí entiendo que usted no comparte las declaraciones, el emplazamiento que hizo la vocera. ¿Entiendo bien? Yo creo que efectivamente que no corresponden aquellos cuestionamientos a diligencia, porque además, mire, como ha hecho trascendido filtraciones, tampoco tenemos conocimiento de los expedientes, de las investigaciones, sino que esto es
por parcelas, por pedazos. Entonces, yo repito, en general no me pronuncio acerca de temas donde no tengo el conocimiento acabado y donde hay instituciones que son autónomas, sea el Poder Judicial o la Fiscalía, que tienen que hacer su trabajo. ¿Y usted conversó con el jefe de los diputados, jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Juan Santana? Porque él dijo que si no se rectificaba, si no tomaba medidas en contra del fiscal Cooper, que es el fiscal que lleva estas y otras causas, el fiscal nacional, si no tomaba medidas en su contra, iban a pedir la salida de Cooper. ¿Le parecieron bien esas declaraciones de un militante de su partido, jefe de bancada además de los diputados? ¿Qué pasa con la independencia del Ministerio Público? No sé si usted comparte esas declaraciones y esta amenaza que hace de pedir la salida de Cooper. Bueno, los diputados tienen facultades también, como es tener comisiones investigadoras, hacer acusaciones constitucionales y también solicitar el cese, digamos, de algún fiscal. Habrán, entiendo, estudiado la posibilidad como bancada, pero tampoco es una decisión que esté adoptada. Sí hay facultades, por cierto, de los diputados en ese sentido. No me quedó claro si compartía o no el tono, y el fondo y la forma de Santana. Es que habría que ver los antecedentes, Mónica, porque sobre el tema, finalmente, aquí yo repito, los cuestionamientos a raíz de lo que ha salido en la prensa es una cosa, si hay más antecedentes, habría que estudiar eventualmente aquello. Y para cerrar, la abogada de la familia Allende, no sé si es de toda la familia, entiendo que a lo menos de la senadora, de la ex senadora Isabel Allende, dijo que esto era una pataleta de Crispi. Yo recuerdo que hace algún tiempo generó harta polémica cuando usted aquí, cuando el Taco sí le permitió llegar a este estudio, usted acá dijo que se hacía muy difícil, a raíz de varios cuestionamientos, la permanencia de Crispi en el cargo. Quedó la grande después de esa declaración. Entonces yo, viendo la perspectiva del tiempo y también preguntándole por este caso y por la conversación que se conoce de este pinchazo en que le dice, no, si es que, no voy a repetir las palabras, pero insistió la senadora hasta con el portero del ministerio para lograr que se comprara la casa. Unos dicen esto es grave porque puede ser eventualmente un tráfico de influencia. La senadora dice que es mentira y la abogada dice que esto es una pataleta de Crispi para en el fondo salir bien librado él. ¿Usted a quién le cree? ¿A Crispi o a la senadora Allende? ¿Y cómo evalúa finalmente el comportamiento de Crispi? Yo lo que repito es que habiendo una causa abierta donde se está investigando eventualmente ciertas conductas que podrían constituir delito, dejamos que la institución funcione, que sea la Fiscalía la que investigue y eventualmente si esto llega a los tribunales, serán los tribunales los que determinen la verdad judicial. A mí no me corresponde emitir opiniones sobre este tema. Cierro con una cosa muy breve de otro tema. Carmen Gloria Aravena ha renunciado al Partido Republicano, miembro de la comisión que está buscando una propuesta de intento de solución del conflicto en la macrozona sur para hacerse parte de este acuerdo. ¿Cuán importante es este acuerdo? Y se lo digo además en el contexto de una jornada donde hemos conocido de algo bien grave, pero que puede dar cuenta de lo conflictivo que es la zona, de lo duro que es la zona, que un dirigente mapuche de Temucuicui, Víctor Queipul, diga que no van a entrar, que el Estado no va a entrar a Temucuicui, que él le dio el portazo, y es que Asiches, entonces ministra del Interior, le respondió bien duro el ministro Cordero, pero creo que es sintomático lo que él dice además en una jornada en que está a casi cierre de la entrega o del cierre del trabajo de esta comisión, con el contexto además de la senadora Aravena. Entonces quisiera una reflexión final suya de lo de Aravena, de lo que Queipul y de lo importante o no que puede ser este informe. La situación que se vive en la Araucanía efectivamente tiene aspectos muy graves en cuanto a la seguridad que se han podido solucionar o digamos, mantener una cierta orden social con la presencia de militares. Creo que las reivindicaciones de tierras tienen otra vertiente que es precisamente aquella que está tratando de resolver la Comisión de la Paz y el Entendimiento, que como sabemos es una comisión transversal. Yo felicito a Carmen Gloria Aravena, felicito que sea una mujer valiente, que tome una decisión
porque el Partido Republicano es así, Mónica. Yo vi en el Consejo Constitucional, bueno, que no permiten la libertad de expresión ni la libertad de pensamiento. Yo vi en el Consejo Constitucional cómo a todos los consejeros los sacaban juntos a almorzar y los volvían como en un colegio, de manera tal que lo que hace ella es poner su voz, que es la voz de una mujer que vive en la Araucanía, que vive la violencia, que vive los problemas, pero que también sabe que la comunidad quiere una solución y que quiere que este informe de verdad se haga cargo del problema de las tierras, que es el problema histórico que no se ha podido solucionar. Entonces yo felicito a Carmen Gloria porque la conozco, he tenido oportunidad de trabajar con ella, estamos juntas en la Comisión de Agricultura, hemos trabajado en temas de seguridad juntas y creo que es una mujer que está comprometida con su tierra, con la gente de la Araucanía y que saca la voz hoy día y que es capaz de renunciar al partido que la quiere callar, que no quiere que firme una solución por el Estado de Chile. Entonces me parece grave que el Partido Republicano lleve a Carmen Gloria Aravena a renunciar al partido porque han querido silenciarla y que no suscriba ese informe que es tan importante porque este es un informe que tiene soluciones, no solo tiene propuestas, tiene financiamiento en la ley de presupuesto. Hay posibilidades de darle solución a los conflictos de tierra en la Araucanía y con eso comenzar un camino de paz social que es indispensable en nuestro país. Y respecto a lo de Muicurcuy, a mí me parece totalmente inaceptable que existan territorios, sea en la Araucanía, en Santiago o en cualquier lugar del país, donde el Estado no pueda entrar, donde el Estado no esté presente y para eso, reitero, he presentado un proyecto de fuerza de tarea, existe la posibilidad de usar las fuerzas militares, por cierto, porque aquí no puede haber chilenos de primera clase, de segunda clase y chilenos que estén finalmente desamparados en un territorio dentro de nuestro país donde el Estado no puede entrar. Sí, y otros que se sienten por sobre la ley como esta persona que cree que puede ser dueña de un terreno donde no entre el Estado. Senadora Bodanovich, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime vía telemática. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Que esté muy bien. Buenas noches. Bueno, el presidente Gabriel Boric va a iniciar la próxima semana, pero vamos a cambiar de tema. Les vamos a contar de otras materias antes. Con primarias descartadas por la oposición y en ese sector las diferencias son evidentes entre sus candidatos, entonces van a ser a lo menos, bueno, hasta ahora hay que ver qué pasa finalmente cuando se inscriban, ¿no? Pero a lo menos 4 las candidaturas que la derecha va a presentar en la papeleta de la primera vuelta presidencial, un escenario que podría sumar aún más aspirantes a la moneda si es que la de 6 demócratas logran instalar sus cartas en primera vuelta. En tanto, el partido La Gente optaría por repetir la fórmula y proclamar a Franco Parisi. De todos estos movimientos nos cuenta Colomba Aijols. 5 kilómetros separan la sede de la UDI del CERVEL. Si bien no es una distancia que se recorre en una caminata simple, una combinación en metro puede hacer que el trayecto sea más rápido. Pero ni siquiera hubo pie a esta discusión logística en las dos derechas, porque ni Evelyn Matei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast o Francesca Muñoz protagonizarán primaria alguna. Los 3 últimos tampoco lograron encaminar un proceso conjunto antes del fin del plazo. Los costos se quedan sin franja electoral y el mensaje de unidad en la oposición se ve a lo menos trastocado. La unidad no se predica, se practica. Y claro, lo que hemos visto en estos días de subidas y bajadas no habla precisamente de unidad. Yo lo que veo ahí es más bien una ambición por mantener el poder. Nosotros hicimos todo lo posible para que hubiésemos tenido también primarias con los representantes del Partido Libertario, de los socialcristianos, que en un minuto iba a ser el senador Rojo Edo, ahora resulta ser Francesca Muñoz y desde luego con José Antonio Kast. Lamentablemente ese escenario no se vio. Y cada partido apostó por su propia postulación. Según los mismos candidatos presidenciales y sus adherentes, esta decisión no genera necesariamente división, sino que se presenta como una oportunidad para dar a conocer sus propuestas, las que por lo demás aseguran que se diferencian entre ellas. La candidatura de Johannes no provoca división por la simple razón de que él, cuando comienza esta carrera presidencial o a la campaña presidencial, él invita a todo el sector y quienes no quisieron básicamente
fueron el Partido Republicano como también Chile Vamos. Nuestro partido representa una derecha social que no viene de la élite y que es cercana a las problemáticas de la ciudadanía. También defenderemos con fuerza el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y nuestras libertades, además de sacar de raíz la ideología de género del Estado. Adicionalmente, y excluyendo a los postulantes del oficialismo, se cuentan otras candidaturas, como la de Alberto Undurraga y Jimena Rincón en representación del centro, además de Franco Parisi, quien será proclamado por el Partido de la Gente el próximo 6 de mayo, embarcándose en su tercera carrera para llegar a la Moneda. Franco Parisi se activa cada 4 años, no es novedad. Es algo que sabemos, es una pyme personal y eso va a seguir siendo así. Y ahora como gran gracia es que viene a Chile a hacer campaña. Yo creo que aquí vemos que hay una descarada utilización del cargo de presidente o la postulación. Es verdad que existen muchos candidatos de derecha y de izquierda. Faltan candidaturas desde el centro político. Por eso la candidatura de Jimena Rincón, para representar a ese centro que está huérfano de representación. Representación que el partido de Jimena Rincón no tiene en todo el país. De hecho, aún falta que se constituya en 3 regiones antes de poder inscribir una candidatura presidencial. Posibilidad que, si se llega a dar, podría generar consecuencias en los resultados electorales de la oposición por el amplio número de aspirantes. Los efectos que esto puede traer son los siguientes. Cualquiera de estos candidatos puede avanzar a la segunda vuelta sin perjuicio de que Matei sea la favorita, y a ese candidato, si no es Matei, le va a costar muchísimo construir la mayoría para ganar la segunda vuelta. En segundo lugar, está generando un problema serio en términos de imagen de gobernabilidad. Lo que aún no se ve reflejado en las encuestas, dado que según los últimos resultados publicados por Data Influye, la derecha sigue liderando en las preferencias. Eso sí, Johannes Kaiser presenta una disminución en el porcentaje de apoyo, posicionándose detrás de Carolina Toá. Bueno, el presidente Gabriel Boric va a iniciar la próxima semana una nueva gira internacional, esta vez a Japón y China, una visita que se da en medio de las tensiones causadas por la guerra arancelaria y el ataque a la central Rucalhue de capitales chinos y al freno al proyecto astronómico de Cerro Ventarrones. En Japón, el mandatario va a participar en la Expo Osaka, donde se busca potenciar la marca Chile con el objetivo de seguir apoyando el comercio de productos como vino, salmón, pisco, fruta fresca y servicios como las industrias creativas y otras. Luego, el presidente Boric va a viajar a la cumbre ministerial entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y China. En ese encuentro también van a estar presentes los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro. Cada vez son más las empresas que reutilizan y reciclan desechos para generar nuevos insumos, contribuyendo a la denominada economía circular. Pilar Gutiérrez nos muestra algunos interesantes ejemplos. Utilizar desechos de huevos en un modelo circular es el proyecto que implementó Arcoprime, donde los residuos que se generan cocinando son retirados por una empresa que los usa como alimento para larvas, que luego se procesa y se usa para alimentar gallinas cuyos huevos vuelven a las tiendas. Es una de las iniciativas que fue galardonada en los premios Cero Basura, que busca destacar empresas comprometidas con la gestión responsable de residuos. Eso habla del espíritu no tan solo de la empresa privada, también hay municipalidades que postularon este año, empresas pequeñas y empresas grandes. Eso habla del espíritu creciente que hay en Chile con respecto a los temas ambientales. Ecológica reconoció a 5 organizaciones con las que ha trabajado para mejorar su desempeño ambiental. Arcoprime fue premiada en la categoría comercialización o postconsumo, pero otra empresa galardonada fue Casa Ideas por su proceso productivo. Los pallets son un insumo demasiado necesario en nuestra industria, lo utilizamos en el centro de distribución para almacenar los productos, para distribuirlos, pero tenían una vida útil definida. En algún momento ya no podíamos seguir utilizándolo y decidimos hacer algo con ellos y lo empezamos a compostar. Los mandamos a una planta de compostaje en la región metropolitana
Ahí se degrada el material y se genera un abono, un compost. Y ese compost ahora lo comercializamos en nuestras tiendas. En el fondo pasamos de un insumo a un residuo, una materia prima, a un producto comercializable. Implementar este tipo de propuestas lleva a grandes cambios culturales. Precisamente la categoría en la que fue premiada la Municipalidad de Ancud, que creó Ancud Circular, donde los desechos del sector son compostados y reciclados. A la fecha ya han procesado 1.711 toneladas y otra empresa reconocida fue Ecoasa por la valorización de residuos. La filial Ecoasa lo que busca es valorizar las escorias siderúrgicas. Por lo tanto, en el grupo ASA no solamente nos dedicamos a la valorización de la chatarra de fierro para transformarla en acero, sino que también en las escorias siderúrgicas para transformarla en áridos artificiales. Sin duda que el trabajo con las personas es desafiante y cuando tienes un proyecto que a la vez reúne componentes socioambientales, finalmente se traduce en un apalancamiento de la gestión de las personas junto con los resultados ambientales. Coca-Cola en Bonor también fue distinguida por lograr la recuperabilidad del 94% de sus desechos a través de la mayor inversión en infraestructura para el manejo de residuos. Distintas iniciativas que dan cuenta de los avances desde el sector privado hacia una economía circular. Los últimos 7 u 8 años hemos visto cómo la adopción de este enfoque ya es parte de la estrategia de nuestras empresas. Esto se ha visto sin duda acelerado por la implementación de normativas como la ley REP o la más reciente ley de plásticos de un solo uso, pero también fuertemente por una gestión voluntaria y proactiva de nuestras empresas. La ley REP nos está ayudando muchísimo. Ya falta muchísima conciencia por parte de la ciudadanía. Si bien la ley REP está impulsando al sector privado y al sector público, se tuvo que sumar a la normativa. A nivel latinoamericano es el país que más ha avanzado en esta materia. Cambios que han sido impulsados gracias a políticas públicas y normativas, generando cada vez más conciencia y compromiso del sector privado para una gestión de recursos sostenible. 9:08, lista junto a Alicia Contreras para revisar las informaciones del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Vamos a partir con una noticia que ocurrió hace pocas horas. Finalmente Estados Unidos y Ucrania firmaron este acuerdo respecto de los minerales raros que hay en Ucrania. En la mañana se había anunciado que se podía firmar durante el día y finalmente en la tarde se confirmó entonces la firma de este acuerdo de asociación económica. La ministra de Economía de Ucrania viajó a Washington donde firmaron este acuerdo que básicamente lo que hace es que permite a Washington acceder a los minerales raros que tiene Ucrania a cambio de establecer un fondo de inversión y de reconstrucción en Ucrania. No se habló respecto de garantías de seguridad o intercambios de territorios, hasta ahora solo se sabe eso, pero la ministra de Economía ucraniana dijo que los minerales son de Ucrania y que ellos van a decidir cómo y qué se extrae. De todas maneras es un avance importante respecto de estas conversaciones que están teniendo Estados Unidos y Ucrania. Este era el acuerdo que se iba a firmar en febrero pasado, cuando Zelensky viajó a Washington, pero terminó en un desastre esa reunión. Y todo esto ocurre en medio entonces de estas negociaciones fallidas de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Sí, ahora esto acerca a Ucrania a Estados Unidos de alguna manera. Se ve desde el funeral del Papa cuando se reúnen un cierto clima un poquito mejor. También hay una cierta molestia. Aparecieron Trump con Putin que no le haya hecho, entre comillas, caso. Pero aquí la discusión, claro, es si es que tienen que entregar menos de lo que cobrarían, entre comillas, por esos minerales, por el dinero que ya le ha entregado, que es la postura de Trump, Estados Unidos, Ucrania. Y por otro lado, las garantías que tú decías son bien importantes porque Estados Unidos sostiene que el hecho que hayan empresas norteamericanas ahí es una garantía porque no se va a atrever Rusia a atacarlos, pero en cambio Ucrania pide condiciones materiales concretas de defensa a cambio de la entrega de este negocio parte de él. Respecto de lo que decías de los fondos que ya ha entregado Estados Unidos a Ucrania, al parecer este acuerdo no habla de inversiones pasadas, sino solo de dineros futuros. Entonces, que era lo que le pedía Macron, en el fondo, básicamente también. Exacto. Todavía no se conoce bien el detalle de este acuerdo, pero ya fue firmado entonces esta tarde. Y pasamos al siguiente tema, seguimos en Estados Unidos, porque hoy se conocieron las primeras cifras económicas de Estados Unidos. Se contrajo el Producto Interno Bruto, cae la economía y ya está al borde de la recesión Estados Unidos. ¿Pero qué dijo Donald Trump? Culpó a Joe Biden.
y no a sus políticas arancelarias, que es básicamente lo que todos los economistas dicen, que es a raíz de esto entonces estas cifras económicas. Y no solo en las políticas arancelarias, sino también la incertidumbre que hay detrás de ellas. Decretar aranceles, quitarlo. De hecho, ayer cambió los aranceles a los automóviles. Y todo esto pasa también en medio de los 100 primeros días de Donald Trump. Ya lo decíamos ayer, su aprobación más baja en los últimos 70 años, pero que él sigue celebrando como una victoria y asegura que esto está recién comenzando. Vamos a ver el informe de Antonia Galilea. This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in. Con estas palabras, Donald Trump celebró este martes en Michigan el cumplimiento de 100 días de su segundo mandato. 100 días en los que ha sacudido al mundo con sus amenazas económicas, sus recortes federales y su agresiva política migratoria. Sin embargo, el supuesto apoyo que Trump dice tener se contradice con los resultados de las últimas encuestas. Su aprobación de un 41% en estos 100 días es la más baja que ha tenido un presidente estadounidense en las últimas 7 décadas. Incluso se superó al mismo, ya que en 2017 obtuvo una aprobación de un 44%. Week by week we're ending illegal immigration. We're taking back our jobs and protecting our great American auto workers and all of our workers, frankly. We're protecting all of our workers. We're restoring the rule of law, which was sort of out the window with this crazy guy we had. How the hell did that guy ever become president? Could somebody explain to me? Fiel a su estilo, Trump se burló en varias ocasiones de su predecesor Joe Biden. También reivindicó su drástica política arancelaria a pesar de que continúa dando pasos atrás, como lo hizo este mismo martes flexibilizando los agravios del sector automotriz. Esto en medio del reciente anuncio del Departamento del Comercio de que el PIB se contrajo un 0,3% anualizado en el primer trimestre de 2025. Por supuesto, culpó nuevamente a Biden de la recesión económica. Un caos enorme en la economía. Esto se debe principalmente a la luz roja y verde de los aranceles, pero también ha mostrado un cartel gigante que dice: esta Casa Blanca se vende al mejor postor. En medio del meeting, el mandatario estadounidense hizo una pausa para mostrar un video en el que se ve la llegada de migrantes que, según Trump, son miembros de pandillas a la mega cárcel de Bukele en El Salvador. Y es que para Trump, sus políticas migratorias son una de las mayores promesas cumplidas de su campaña. Estas han estado marcadas por polémicas deportaciones, como el caso de Kilmar Abrego. El salvadoreño, que fue deportado por un error administrativo, sigue en la cárcel de máxima seguridad, esperando que la administración de Trump cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena regresarlo a Estados Unidos. You could pick it up, and with all the power of the presidency, you could call up the president of El Salvador and say, send him back right now. And if he were the gentleman that you say he is, I would do that. But the court has ordered you to facilitate that. I'm not the one making this decision. We have lawyers that don't want to do this. But the buck stops in his office. No. I follow the law. La conducción de nuestra política exterior corresponde al presidente de Estados Unidos y al Poder Ejecutivo, no un juez. Así que si es necesario, la dirigiremos adecuadamente, pero nunca la discutiré. Estos vertiginosos primeros 100 días son solo el inicio de la ambiciosa agenda que Trump promete cumplir en los próximos 3 años. Tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime con un despacho desde Atlanta y también, por supuesto, con el análisis de Raúl Sor de estos 100 días. Estupendo. Después de CNN Prime, Conexión Global Prime. Vamos ahora a cambiar de tema y nos vamos a India y Pakistán, que están en una tensión. Nuevamente, o sea, esto nunca acaba. Es verdad. Sí. Según Pakistán, tiene información creíble de que India lo va a atacar en 36 horas. Son dos potencias nucleares, exacto, aunque no se reconozca públicamente. Eso es lo más peligroso. Siempre que escuchen Pakistán e India, tensión, piensen en tema nuclear.
Tal cual. Eso fue lo primero que advirtieron y esto se remonta hace 8 días atrás, donde hubo un ataque a turistas en la zona de Cachemira, que está disputada por ambos países, pero fue en el lado de India. 26 turistas murieron en este ataque y ya el primer ministro de India prometió un castigo inimaginable para los responsables de este ataque. Modi, exactamente, sí. Es muy nacionalista además, hay que decirlo. O sea, la tensión con Pakistán sube y baja de nivel a lo largo de la historia, pero la gente también tiene que entender que estamos en India frente a un gobierno de tintes nacionalistas muy fuertes. Exacto. Y Pakistán dice entonces que tiene esta información creíble de inteligencia, entonces de que India va a atacarlo en 36 horas. Modi prometió un castigo contundente y Pakistán no se queda atrás y dice que ellos también van a responder de la misma manera. 36 horas que se acaban el viernes y sigue entonces esta tensión, que ya lo decíamos, 2 potencias nucleares. Vamos a terminar en temas más alegres. Por favor. Ya, de aquí hasta el viernes, o sea, todo el mundo en rigor. Sí. O sea, uno debiera casi contener la respiración. Y esto nos da cuenta de lo inestable que es el mundo. Uno cree que las cosas son más estables de lo que son y no. Y no es así. En cualquier momento, esto por un hecho que pudiera, o sea, es gravísimo la cantidad de gente que murió, estos turistas, pero no es algo que estaba dentro de los focos. No, de ninguna manera. Estamos preocupados de otras cosas y de repente aparece India y Pakistán. Bueno, nos vamos a Brasil porque están los preparativos ya para un nuevo concierto gratuito, esta vez de Lady Gaga. Ay, sí. Qué entretenido, ¿no? Sí, tenemos un ex amigo de la casa que anda por allá. Sí, lo vimos. Sí, un sí, saludo para el ex amigo. No, sigue siendo amigo, lo que pasa es que ya no de la casa, pero Boris, te queremos. Concierto gratuito en Copacabana. Anda también personas de este canal viajaron a Brasil también. ¡Qué envidia! Sí. No vamos a decir quién, pero claro, ya están de vacaciones allá en Copacabana, porque el año pasado fue Madonna, este año es Lady Gaga. Se espera 1.6 millones de personas. Ya. No es menor. Chiquitito. 240.000 turistas y en Brasil es fin de semana largo, entonces también se están preparando con todo para este concierto gratuito. Mucha seguridad reforzada, también 5.300 agentes. Y se espera entonces que esto, por supuesto, sea un gran aumento para el turismo y también las ganancias en este país. Dice el municipio que espera repetir estos conciertos gratuitos hasta 2028. ¿Cómo lo hallas? Encuentro que hay que ir a cubrirlo. Porque hay una política pública tremendamente importante y relevante, geopolíticamente hablando, que hay que reportear en terreno. Claro. Hay que ver la efectividad. Esto es clave, crucial. De todas maneras. Bueno, de que hay voluntarias, hay voluntarias. Sí, sí. No, tú te tienes que quedar conduciendo Conexión Global Prime, así que yo tengo que ir. Te hago un despacho, te ofrezco un despacho desde allá. Estupendo, está bien. Eso entonces. Me parece estupendo con esa envidia. El chavo decía. ¿El qué? El chavo del 8 decía, la envidia no es buena, mata al alma y la envenena. Pero en fin. Pero es innegable, esa es que se siente. Es verdad, pues ya. Nos vamos a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero a continuación viene, por supuesto, porque es miércoles, Conexión Global Prime, los 100 días de Donald Trump, 101 días de hecho que se cumplen hoy día, así es que no se lo pierdan. Miércoles 30 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.